Hola a todos. Como ya sabéis, vamos a continuar con el tema 5 de la asignatura Historia del Mundo Contemporáneo, llamado el periodo de entreguerras. Y como recordaréis, estamos ya en el apartado 3 del tema, después de dar los años 20 y su crisis económica a finales, llamada la Gran Depresión. Pues ahora vamos a dar eh, el apartado 3 titulado Dictaduras y Fascismos. En este apartado, pues primero os quería preguntar para vosotros qué es el fascismo. Cuando yo digo fascismo, ¿qué os viene a la mente? Pues muy bien, así, exacto. Como bien decís, fue una ideología y un movimiento político de carácter dictatorial, totalitario y ultranacionalista, es decir, antidemocrático. Su origen, como también acertasteis, surgió en Europa después de la Primera Guerra Mundial, y siendo su fundador pues, un italiano llamado Benito Mussolini, quien gobernó la Italia fascista unos 20 años, desde 1922 hasta 1943. También escuché un alumno que dijo por ahí que las variantes también, no solo existió el fascismo italiano, sino también existió otro tipo de fascismo en Alemania llamado el nazismo, fundado por Adolf Hitler, que tiene que ver con la ideología nacionalsocialista, de ahí su diminutivo nazi, y, y, y su fundador, pues Hitler, gobernó el llamado Tercer Reich, es decir, Tercer Reino o Tercer Imperio, desde 1933 hasta 1945. Como sabéis también, al ser una variante, pues tiene características distintas al fascismo italiano, como tal, como puede ser un fuerte sentimiento racista, antisemita y también racial, es decir, creen en la superioridad de la raza alemana. Estos dos casos pues se presentaron como una tercera vía, que se oponía, como ya os podéis imaginar, a la democracia liberal capitalista y al régimen comunista de la Unión Soviética. Eh, como todo fenómeno político, el fascismo tuvo sus factores y sus características. Eh, Como habéis dicho, también en la definición, eh, su origen también estuvo relacionado con factores de todo tipo, ¿no? Políticos, socioeconómicos, ideológicos y hasta psicológicos, como veremos después. Y de ahí, de vuestra participación en los factores, pues he sacado dos interpretaciones, ¿no? Que son, como acabo de decir, son interpretaciones políticas, es decir, ideológicas. Así que no hay que tomarlas al pie de la letra, porque son eso, ideológicas. Es, por un lado, la interpretación comunista, que es una interpretación simplista, en tanto en cuanto solo considera que el fascismo fue una respuesta de la burguesía y del gran capital para hacer frente a la temida revolución social que pudiesen llevar a cabo las masas obreras, estimulados por lo que vimos también las anteriores clases, el triunfo de la Revolución Soviética en el año justo antes de la década de los 20. Entonces, y pues la interpretación socialdemócrata y liberal es más compleja porque insiste en la multiplicidad de facetas que intervinieron en la conformación y origen del fascismo. Que para esta interpretación, el fascismo fue capaz de movilizar amplios sectores de la sociedad, no solo de la burguesía, sino también de los sectores sociales como los campesinos y los obreros.
los cuales estuvieron fuertemente, experimentaron una gran crisis en su economía por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y de las crisis económicas, como la del crack del 29 que hemos dado en la anterior clase. Eh, Después, para las características, ¿me podés decir, por favor, unas cuantas palabras clave sobre el fascismo? También, si yo les digo la palabra, el concepto fascismo, ¿qué palabras o conceptos o términos se os viene a la cabeza? Pues exactamente, muy bien. El, Palabras o conceptos como Estado, nación o nacionalismo, también vale, líder, manipulación, violencia, pues todas estas palabras clave que acabáis de decir, muy bien, así que eso, enhorabuena, porque veo que os acordáis bastante de lo que es el fascismo en general, pues se pueden eh, explicar unas cuantas características comunes, tanto de la Italia fascista como de la Alemania nazi. La primera de ellas es, como bien podéis observar, la omnipotencia del Estado y la exaltación de la nación. Es decir, el Estado está por encima de todo y de todos. Para el fascismo, pues el Estado está por encima de los intereses individuales y de los diferentes grupos sociales. Básicamente, todo y todos se deben de someter a la voluntad del Estado, que es lo primordial. Después, otra de las características tiene que ver con, como habéis dicho, en las palabras clave, la dictadura del líder supremo, un cierto mesianismo donde la providencia elige a un líder carismático, salvador de la patria, entonces tiene que obviamente concentrar todos sus poderes en él, porque es la persona adecuada y elegida divinamente. Eh, Otra de las características es pues la desigualdad individual y la supremacía de las élites, pero no de cualquier élite, sino también de las masculinas. Eh, el fascismo básicamente niega la existencia de una igualdad natural entre todos los miembros de la sociedad y defiende, por tanto, la supremacía de un individuo sobre otro, de hombres sobre mujeres y no solo de eso, de un pueblo o raza sobre los otros. Por tanto, la sociedad fascista, uno de sus valores e ideales es que tiene que estar jerarquizada en grupos superiores e inferiores y debe ser gobernada por una minoría, que es la élite masculina, formada por hombres fascistas más destacados y que creen firmemente en el régimen. Después, otra característica, la cuarta, es partido único y supresión de las libertades. El fascismo aborrece y detesta los principios liberales y democráticos, basados, como hoy en día veis, en nuestra actualidad, en las elecciones periódicas, el sufragio universal, la pluralidad partidista, la igualdad o las libertades individuales. Es como dijimos, y vosotros también dijisteis muy bien en la definición, es una ideología antidemocrática, de carácter totalitarista y dictatorial. Otra de las características es el adoctrinamiento y la manipulación de las masas, es decir, el Estado fascista va a emplear su propaganda, como por ejemplo el cine o la literatura, la censura o el monopolio de los medios de comunicación con el fin de imponer sus valores e ideales a las masas y que ellos crean que están en el mejor eh, régimen político posible. La sexta y antepenúltima ya característica es la exaltación y el empleo de la violencia institucional. Em, em, el fascismo, pues una de sus habituales estrategias es que para alcanzar sus objetivos y mantener el control de las masas y de su Estado, el fascismo va a exaltar y utilizar sin igual la violencia. Desde su fundación, los partidos fascistas contaban con secciones especiales como las SS, con Hitler, la Gestapo, para ejercer
encargadas, perdón, de ejercer la violencia para defender su ideario y sus valores, eliminando a sus opositores. Esta violencia se materializaba, como os podéis imaginar, habitualmente, diariamente, en palizas, torturas y hasta en asesinatos de líderes políticos opositores. Las dos últimas características, y ya acabamos, antes de pasar con la actividad que vais a tener que hacer, es una de tipo económica, que es la autarquía, como habéis dicho, en las palabras clave, o sea, lo que es el dirigismo económico, ¿no? El Estado dirige siempre su economía, la nacionaliza para buscar la autosuficiencia económica y no depender de los otros estados. Esto va en contra de la creciente integración económica mundial capitalista que se estaba dando tras la depresión, tras el crack del 29. Y la última característica, y ya os dejo, es el expansionismo militarista. Es decir, tiene que ver con lo que habéis dicho del imperialismo. Eh, Básicamente, pues, la grandeza, o sea, el fascismo piensa que la grandeza de una nación se mide por su capacidad de formar un imperio, un espacio vital donde demostrar su superioridad y nuevas tierras donde conseguir materias primas, más soldados, fuentes de energía y de alimentación. Y para conseguir esto se debía llevar a cabo, obviamente, una política exterior de carácter militarista y muy agresiva. Como veremos ya en los siguientes temas, en el 6, en el 7, pues la consecuencia más grave de este tipo de política exterior será la Segunda Guerra Mundial. Pero eso ya lo veremos más adelante. Y, y por último, para acabar ya, pues os quería explicar la actividad que vas a tener que realizar en grupos la próxima clase, que se titula, bueno, la propaganda fascista, y básicamente vais a tener que formar, bueno, vamos a formar en la próxima clase dos grupos y debatir sobre dos imágenes relacionadas con la propaganda fascista política. Un grupo examinará oralmente, no nada por escrito, nada, oralmente, una imagen propagandística de Mussolini, como podéis ver aquí, y otro grupo examinará oralmente una imagen sobre la propaganda de la Alemania nazi, como podéis ver aquí. Obviamente, si queréis, podéis usar otras imágenes, siempre y cuando no sean de Wikipedia y estén, obviamente, bien referenciadas. Como podéis ver aquí, que yo, bueno, estas imágenes las cogí de un artículo digital o de un blog también digital. Pues vosotros también podéis hacer ese tipo de búsqueda, así también os acostumbráis a usar, a buscar fuentes, no solo Wikipedia, sino otro tipo de fuentes. Y bueno, como ya sabéis, todo lo que acabo de explicar se basa en el libro de texto que estamos usando este año, que es eso, Historia del Mundo Contemporáneo para primero de bachillerato, en la edición de Bahía del año 2019. Y bueno, hasta aquí. Y eso, nos vemos la próxima sesión. Y ya y si nos da tiempo, después de hacer la actividad, si nos da tiempo, veremos el último apartado del tema 5 que tienen que ver con los estados totalitarios europeos. Es decir, la Italia fascista de Mussolini, la Alemania nazi de Hitler y, como también os podéis imaginar, la Unión Soviética socialista de Joseph Stalin y antes también de Lenin. Muchas gracias y nos vemos. Chao.